Fíjense que algo que les compartían delante cuando estábamos conversando, y es que la forma en que Dios está usando para sanarnos a nosotros es a través de las personas. Sí, si bien es cierto, cuando oramos, el Señor también hace lo suyo, ¿cierto? El Señor empieza a hacer lo suyo, Señor, sáname, Señor, límpiame. Pero la manera en que Dios nos sana es a través de las personas. Esto quiere decir que entre nosotros, cada vez que nos juntamos, vamos siendo sanados. Porque Dios te usa a ti para sanarme a mí, y Dios me usa a mí para poder sanarte a ti. Así que esa es la manera de Dios, esa es la forma. Y estaba recordando el día de hoy un momento extraño, por así decirlo, particular, pero cuando tú te empiezas a involucrar con Dios, te empiezan a suceder cosas locas. De verdad que suceden cosas locas. Y un día fui a comprar mate, ahí a mi querido Puente Alto, y tuve que hacer fila porque era un lugar donde la hierba mate es barata, y tuve que hacer fila. Y mientras hacía la fila, le escribía a un primo que estaba alejado del Señor, estaba lejos de Dios. Y le escribía y le mandaba audios. Y le decía, el Señor te va a bendecir, permanece, síguelo. Los momentos que estás pasando no se comparan con la bendición que Dios tiene para ti. Y con audio, y mandaba un audio. ¿Se fijan? Entonces, en eso de que fui a comprar yerba mate, entré, me tocó, volví con mi saquito de mate, había una mujer esperándome. Estaba llorando afuera del local. Señor, quiero hablar con usted, me dijo, escuché todo lo que le decía a su primo. Me dijo, y todas esas palabras no solamente eran para su primo, sino que también eran para mí. Me dijo, porque yo me alejé del Señor hace mucho tiempo y hoy quiero reencontrarme con Él. Reencontrarme ahí, y estábamos afuera. Y ella lloriqueaba y estábamos afuera en una avenida de Puente Alto, en una calle, perdón. Bueno, y la abracé, oramos juntos, me dejó lleno de moco la chaqueta. Había más moco que pecado en ella. Lo supe en ese momento. Había más moco que pecado. Y pudimos orar en la calle. ¡Qué locura! ¿No? ¡Qué locura! Y pude hablarle del Señor y saber, y le dije algo súper lindo, que después me acordé, hoy día me estaba acordando de eso. Dios no está enojado contigo. ¿Cuántos pensaron alguna vez que yo estaba enojado contigo? Como que si se comportara como nosotros, ¿no? Y le dije, Dios no está enojado contigo. Se entristece un montonazo. Es el primero en que se duele cuando tú te alejas de él. El primero. Pero no está enojado contigo. Y tienen que saber, la iglesia, independiente de tu situación, Dios no está enojado contigo. Y hoy quiero hablarles y compartirles justamente sobre un encuentro que tiene Jesús con una mujer. Un encuentro maravilloso, para mí uno de los encuentros más lindos que tiene Jesús con una persona. Son varios los encuentros que tiene el Señor con personas. A propósito de nuestra serie, ¿no? Jesús es nuestro mensaje. Seguimos en este mes con esa serie, Jesús es nuestro mensaje. ¿Y por qué Jesús es nuestro mensaje? Porque transforma la vida de las personas. Transforma. Y este es un ejemplo de esto. No lo vamos a leer, pero le voy a contar la historia. Porque usted ya conoce esta historia. Y usted lo puede leer en la casa. Así que se las voy a contar mejor. En cierta ocasión estaba Jesús con sus discípulos en Judea. ¿Dónde queda Judea? Lejos de acá. Lejos de acá, ¿cierto? Y ellos tenían como propósito ir de Judea a Galilea. Eran regiones relativamente cercanas, pero había que caminar mucho de Judea a Galilea. Y había un problema. Entre Judea y Galilea
había una ciudad al medio que se llamaba Samaria. ¿Cuántos conocen Samaria? No me vayan a decir amén si nadie ha ido para Samaria, ¿no? Bueno, capaz que uno por ahí, un viaje exploratorio. Pero entre Judea y Galilea está Samaria. Y los judíos y los samaritanos se odiaban, no se podían ver. Mala onda totalmente. Hay un trasfondo histórico por eso, porque se tienen mal. Y que lo podemos ver en otro momento. Pero el judío, cuando se trasladaba desde Judea a Galilea, lo que hacía era no pasar por Samaria, sino lo que hacía esto, cruzar el río Jordán, y al cruzar el río Jordán tomaba otra región y luego regresaba a Galilea. Y lo mismo pasaba en Galilea. En Galilea, en vez de hacer una línea recta, que era lo más común, lo más obvio, cruzaban el río Jordán, caminaban en línea recta y luego volvían a Judea. Todo eso pasaba para no toparse con los samaritanos. Y una vez que van camino hacia Galilea, los discípulos le dijeron: Jesús, pero estamos pasando por Samaria, ¿no vamos a hacer el recorrido que hacemos todos los judíos? De pasar el Jordán y dar la vuelta loca, ¿no? Y Jesús le dijo: no, me es necesario pasar por Samaria. Y me encanta esa palabra. Tengo que pasar por Samaria. Me es urgente pasar por Samaria, dice Jesús. Necesito pasar por Samaria. Y ya cuando le puso esa énfasis Jesús a los discípulos entendieron que algo loco iba a pasar. Algo iba a pasar. No, Jesús se las trae, así que algo va a pasar acá. Porque todo judío hace el camino largo y Jesús quiere hacer el camino corto. No necesariamente porque estaba cansado, aunque después se va a cansar, pero dice: me es necesario pasar por Samaria. Y Samaria significa tu lugar y mi lugar. Y Samaria significa el lugar donde tú estás, donde tú te desenvuelves, tu casa, tu hogar, tu entorno. Y no sé cuántos pueden decir amén a esto, pero a Dios le era necesario pasar por tu casa. A Dios en algún momento de tu vida le fue necesario pasar por Samaria, por tu Samaria. Y fíjense que Samaria era un lugar repudiado por los samaritanos, por los judíos. Era un lugar repudiado por los judíos. Y Jesús, siendo judío, dijo: me es necesario pasar por ahí, tengo algo que hacer. Y así pasó con nuestras vidas. Jesús, no viendo nada tal vez en nosotros, ningún valor tal vez en nosotros, y Jesús quiso pasar por tu casa, quiso pasar por tu Samaria. Fíjense que a Dios no le importó cómo fuese ese lugar, cómo estaba tu corazón. Él necesitaba pasar por tu vida. No importaba si ese lugar en donde tú estabas, tu estado emocional, tu situación de pecado, no importaba si venías de una buena familia o de una mala familia, si tu entorno era un lugar de escasos recursos, o tal vez si tu lugar era un lugar donde estás tratando de ser feliz, luchando de poder ser feliz, pero ciertas personas y ciertas situaciones hacen que fuese difícil poder ser feliz. Y de repente Dios pasa por Samaria. Si Dios no ha pasado por Samaria, créeme que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Este es el tiempo en donde Dios va a pasar por Samaria, en donde Dios va a pasar por tu casa, en donde Dios te va a visitar. Y cuando Dios visita, es un invitado para tú. Está bueno el fondo. Y corta eso, Lía. Corta eso. Era necesario pasar por Samaria. Era necesario.
Era necesario pasar por tu casa. Si no lo ha hecho el Señor, créeme que lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer. Dios está buscando pasar por tu casa. Y fíjense que decía que Dios es un invitado patudo, porque cuando Dios hace una visita, Dios es el primero en quedarse. Porque la palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios no quiere solamente visitas contigo, no quiere solamente visitas puntuales, específicas, de vez en cuando. Dios no quiere los de vez en cuando, Dios quiere hacer un hogar permanente en tu vida. No importa si tu vida fue de buena reputación o de mala reputación, no importa si tu lugar es un lugar de carencias emocionales, a Dios le es necesario pasar por tu casa. Y así fue, y así comenzó la historia. Y llega al pozo, y llega a Samaria, y llega al pozo, a un pozo llamado el pozo de Jacob, porque Jacob fue quien hizo ese pozo, para que los samaritanos y las demás personas pudieran tomar agua de ese pozo. Y dice en el versículo 6, Juan 4, capítulo 4, y dice en el versículo 6, Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Eso dice la palabra. Fíjense que hasta Jesús se cansaba. Y me llama la atención eso, porque si hasta Jesús se cansaba, ¿cuánto más nosotros nos vamos a cansar? De tantas cosas. Si Jesús reconocía cansancio en su vida, ¿cuánto usted y yo más debemos reconocer que nos cansamos, que somos débiles, que necesitamos fuerzas nuevas, que necesitamos de otros? Y necesitamos de otros. Si Jesús necesitaba descanso, ¿cuánto más vas a necesitar descanso tú? Porque he entendido algo, que en estos tiempos ajetreados, el descanso es parte de tu espiritualidad. Necesitas descansar, gente. Necesitas descansar. Y reconocer tu cansancio es importante porque es el inicio de cómo Dios transforma tu cansancio en fuerzas nuevas. Dios hace algo particular. Toma tu cansancio, tú se lo dejas, tú le permites que Él tome tu cansancio, reconoces el cansancio y Dios dice que aunque nosotros no tengamos fuerza, Dios multiplica las fuerzas. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la matemática de Dios. Que Dios multiplica el cero y se renuevan tus fuerzas. Una espiritualidad sana tal vez comienza con reconocer ese cansancio. Tal vez comienza con reconocer tus debilidades, a otros inclusive, y poder descansar, y poder parar y hacer un stop, y hacer un respiro en tu vida. Viste que la vida tenemos que estar así, ¿no? Y nos pide estar a full, ¿te fijas? Entonces, porque pareciera que el no hacer nada es como para flojos, y está como muy poco valorado no hacer nada, ¿no? Entonces, tú cuando le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? No, aquí cansado, con muchas cosas que hacer, porque eso te da valor social. No, estoy cansado, tengo tantas cosas que hacer, soy un hombre ocupado. Y como soy un hombre ocupado, entonces tengo valor porque soy un hombre ocupado. Gente, la verdadera espiritualidad necesita espacios de desconexión. La verdadera espiritualidad necesita espacios de desconexión para conectarte con tu Creador. Y de repente llega la mujer al mediodía en el pozo. Llega una mujer a sacar agua del pozo y Jesús le dice, dame agua de beber, por favor. Y la samaritana se da cuenta inmediatamente de que él es judío y de que él es hombre. Y fíjese una cuestión interesante aquí. En ese lugar nadie sacaba agua al mediodía. Nadie. Porque hacía mucho calor. Era un lugar desértico. Y nadie se le ocurría sacar agua al mediodía, solo la mujer samaritana. Pero la mujer samaritana lo hacía porque sabía que nadie quería estar con ella. Había un problema, entonces había una problemática.
Esta mujer samaritana, nadie quería estar con ella. Entonces, cuando todas las mujeres iban a buscar agua al pozo, porque esa era una labor de las mujeres en esa época, entonces la samaritana iba sola, sola, en soledad. Sabía que tenía muy poca gente con quien contar. Y ella iba sola al mediodía para no ser discriminada, porque nadie quería estar con ella. Y Jesús viene y le dice, dame de beber, por favor. Jesús era me encanta cuando le dice, ni siquiera saluda al Señor. Le dice, dame agua de beber, por favor. Ya estaba cansado. Una de las cosas que debemos aprender de Jesús es que Jesús sabía conectar con la gente. Jesús era una persona que sabía conectar, que construía puentes, que construía conectores con el pueblo. Era intencional a la hora de conectar con la gente. Y yo no sé si tú y yo estamos siendo intencional con algunas cosas en nuestras vidas, porque las cosas no llegan por sí solas. Hay que crear ambientes, hay que generar intencionalmente nuestras relaciones. Las relaciones significativas se construyen y debemos ser intencional a la hora de construir y de conectar con la gente. Nosotros nos hemos dado cuenta de algo con Lili, que tenemos muy poco tiempo, al igual que ustedes, tenemos muy poco, y no lo digo porque para sobrevalorarnos justamente, sino que tenemos muy poco tiempo porque los niños nos hacen ocupar mucho tiempo en ellos. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de algo, de que nosotros tenemos que invertir en nuestros amigos, porque no queremos llegar a más grande, más adultos, y ser un matrimonio y ser una pareja sin amigos. Porque qué es duro es no tener amigos. Es duro, ¿eh? Es duro no tener amigos, es difícil. Se pasa pelado, se pasa difícil cuando no tienes amigos. Y la palabra dice que dos son mejores que uno. Y no lo hace necesariamente esa palabra en cuanto a las relaciones amorosas, sino que también a las amistades. Mejores son dos que uno. Entonces, dame de beber, por favor, le dice el Señor. Conectó inmediatamente con la mujer. Y en el versículo 9, la samaritana le dice, pero tú eres judío y yo una mujer samaritana. ¿Por qué me hablas? O sea, doble clic y minimízate. Triple hello. Y aquí encontramos dos obstáculos para poder tener un encuentro con el Maestro. Primero, Jesús era hombre. Y segundo, Jesús era judío. Dos problemas. Hombre y judío. O sea, el samaritano y el judío no se hablaban. Y mucho menos si era mujer, porque los judíos miraban mucho menos a las mujeres. Era una sociedad patriarcal. Era una sociedad en donde la mujer tenía un valor muy inferior al hombre en cuanto a estatus social. Jesús se le acerca con una dulzura, dame agua de beber, por favor. Para nosotros puede significar hoy por hoy algo simple, pedirle a una mujer que te dé agua, pero los judíos ni siquiera le dirigían la palabra a las mujeres. Y eso a mí me encanta, ¿saben por qué? Porque muchos dicen que la Biblia es machista. Y yo te he dicho que no la saben leer. Es el problema, no es que sea machista la Biblia, es que aprenda a leerla. ¿No? Porque te das cuenta, como esta historia, de que Jesús viene a reivindicar el valor de la mujer. Y eso es maravilloso. Y en esa época hay que ser valiente para reivindicar el valor de la mujer. Hoy por hoy está más fácil, ¿no? Porque el contexto se da. Pero siendo judío y ella samaritana, hombre, mujer, Jesús reivindica. A Jesús no le importó lo que pudieran decir los demás, incluso sus discípulos. Entonces, uno de los obstáculos para conocer y tener un encuentro con Jesús es la esencia del ser. Pero tú eres, fíjense lo que le dice la samaritana, tú eres y yo soy. Tú eres hombre judío y yo soy mujer samaritana. Es la esencia del ser, la que muchas veces nos impide conectar con Jesús. Entonces muchas veces decimos, no puedo
venir a la iglesia y conectarme con Jesús porque soy muy pecador. Pues. Si tú soy pecador, yo tengo un magíster en pecado. ¿No? Si tú le llamas pecado a esas cositas de los míos sí que son graves. ¿No? Entonces mucha gente no entiende que este es un hospital de enfermos. Que aquí nosotros no venimos a maquillarnos y a mostrarnos una falsa espiritualidad. Aquí venimos a decirnos, amigos, ¿sabes qué? Ora por mí. Hoy, esta semana tuve una semana jodida. Jodida, por favor, necesito por último, que me escuches. Por eso entiendo que cada persona que entra y que se conecta en este lugar, un abrazo puede hacer la diferencia. Una escucha puede hacer la diferencia. Orar por él puede hacer la diferencia. Juntarte a tomar té con esa persona o café puede marcar la diferencia. No puedo acercarme a Jesús porque soy un mal esposo, soy una mala pareja, soy un mal padre. No puedo acercarme a Jesús. No puedo, porque soy muy poca cosa, soy muy inestable. No puedo acercarme a Jesús porque soy gay. Y justamente les compartía esto a mis hermanas, ¿no? A los gays son las únicas personas que les pedimos que cambien para poder entrar a la iglesia. No sé por qué. Si nosotros entramos acá con nuestros pecados y nos conectamos, y sí, queremos ser transformados por Jesús, pero nadie te tiene que pedir nada para poder entrar y ser parte de la familia. El Señor va a ir haciendo las cosas. Entonces nos encontramos con iglesias, con comunidades de fe que quieren hacer cambiar a la persona a toda costa, ¿no? Y no le dejan espacio al Espíritu Santo para que obre. ¿No? Entonces déjame decirte algo. Deja que Jesús sea quien defina tu identidad. Deja que Jesús sea quien defina tu identidad. Si sigues pecando, ven a la iglesia. Si sigues pecando, ven a la iglesia. Si sigues pecando, sigue conectándote con Dios. Sigue orándole. ¿Sabes por qué? Porque Dios te recibe así como vienes, pero no te va a dejar igual. Una vez que lo conoces y una vez que empiezas a involucrarte con Él, Dios no te deja igual, Dios empieza a cambiar tu vida. ¡Wow! Gloria al Señor por eso. Tú eres judío y una mujer samaritana. Y el versículo 10 dice, si tan solo supieras, le dice Jesús, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida. Gente, si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti, si tan solo supieras toda la linda historia que va a significar tu vida, una vida con propósito, de aquí en adelante, si supieras, le dice Jesús, si supieras, si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti, iglesia, solamente te voy a dar algunas promesas de parte de Dios y que están en la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le buscan, para los que le aman. Esa es una promesa para nosotros, iglesia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Te pondré por profeta a las naciones. Y yo he visto una palabra que se ha cumplido en mi vida, Isaías dice, gente que nunca te conoció, correrá a ti por causa de Jehová tu Dios. Gente que no tiene nada que ver contigo, correrá a ti por causa de Jehová tu Dios, porque tú tienes algo diferente para poder entregarle esa vida. Y lo hemos podido vivir con mi esposa en este tiempo. Y la palabra es real, porque la palabra
si bien es cierto, es escrita de manera cronológica, la historia bíblica no es cronológica, no es lineal, sino que es circular, porque vuelve a suceder una y otra vez. La escritura es circular. La escritura que fue escrita para Abraham hace 800.000 años, hoy se vuelve a cumplir y hoy vuelve a cumplirse, tomar sentido. Y hoy vuelve a tomar sentido la palabra y hoy vuelve Dios a hablarte por medio de esas palabras. La palabra es circular, circula y revive y traza generaciones. Gloria al Señor. Y de repente la samaritana le dice, pero Señor, no tienes ni soga ni balde, ¿cómo vas a sacar agua? No entendió nada la samaritana. ¿Saben por qué? Porque los samaritanos y los judíos son literales. ¿Cuántos literales hay acá? ¿No? Son literales. Si te dicen eso, tú lo haces, literalmente. Era como el Chavito. No sé si se acuerdan un capítulo del Chavo, que Don Ramón le dice, parece que eran zapatos que en uno de esos trabajos de Don Ramón, le dice, no le quites esos zapatos, no le quites los ojos de encima de esos zapatos. Y el Chavito se pone así. Se pone apegado a los zapatos, ¿no? Entonces, los judíos eran literales como el Chavo del 8, ¿no? Entonces el Señor le dice, si tan solo supieras, no, perdón, le dice, sí, si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua de vida. Pero tú no tienes soga ni balde, ¿de dónde vayas a sacar agua? Le dice. Entonces la samaritana no lograba entender lo que Dios le estaba queriendo decir. Todavía no abría sus ojos espirituales. Yo estoy orando por tu vida para que el Señor pueda abrir tus ojos espirituales y tus oídos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a conocer a Dios, empiezas a entender cosas que antes no entendías. Empiezas a comprender cosas que antes no comprendías o la mirabas desde otra perspectiva. Pero sucede que cuando tú le entregas tu vida al Señor, la palabra viene a ti, el Espíritu Santo viene a ti y viene a morar en ti. Entonces tú empiezas y se genera una transformación sobrenatural, un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza te hace entender que todo lo que te pasa a ti tiene propósito y tiene sentido, aún las cosas malas. No sé cuántos lo han experimentado. Y aún tus errores. Porque los errores tuyos, Dios los transforma para bien. Lo que en algún momento fue maldición, Dios los transforma en bendición. Eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces afinemos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Versículo 12 dice, además, ¿cómo puedes ofrecer mejor agua que nuestro antepasado Jacob? Si Jacob es nuestro patriarca, ¿quién eres tú? Todavía no lo estaba conociendo. Y Jesús le responde, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. Y la mujer le dice, dame esa agua, quiero probar de esa agua. Si tú me dices que esa agua me hace no tener sed jamás, entonces dame esa agua, porque no quiero volver más al pozo, porque estoy cansada de ser discriminada, de que nadie se quiera juntar conmigo, de que nadie quiera estar conmigo. Y Jesús le dice, ve y trae a tu esposo. ¿Quieres agua? Ve y trae a tu esposo. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera el último es tu esposo con el que ahora vives. Ni siquiera con el que ahora vives es tu esposo. 5 has tenido. Entonces Jesús llegó para revelarle una situación específica, una problemática específica. La mayoría de las personas que se divorcian consideran que es un fracaso, como tantos otros fracasos. Ahora imagínense tener 5 fracasos matrimoniales, no menor. Y en un pueblo tan prejuicioso como los samaritanos y como los judíos, tan prejuicioso, en donde tú hacías algo mal y te ponían la cruz. Y tú decías, tú no tienes espacio para esta sociedad. Entonces Dios llega, y cuando llega a tu vida, y cuando tiene un encuentro contigo, Dios ya conoce tu realidad.
Y yo no sé cuántos fracasos has tenido tú. Yo he tenido varios. Y no sé cuántos fracasos has tenido tú. Yo no sé cuántas malas experiencias relacionales has tenido tú. Porque las relaciones a veces se vuelven complejas. Porque somos personas complejas, complejizamos todo, ¿no? Entonces Jesús hace algo maravilloso. Jesús profetiza acerca de su realidad. Y fíjense algo importante, iglesia. Necesitamos de los dones. No sé cuántos sabían que en la iglesia se empiezan a desarrollar dones. Y déjenme hacer la diferencia. Hay capacidades que tú las traes desde pequeñito, vienen contigo, ¿no? Vienen contigo, tú eres bueno para algo desde pequeño, ¿no? Y hay cosas que tú vas adquiriendo con el tiempo, que vas desarrollándolas, ¿cierto? Y probablemente cuando estudiaste y tal vez te especificaste en algo o tomaste un oficio, una profesión, te empezaste a desarrollar un talento que tú no tenías. Pero los dones son espirituales, que también se desarrollan, pero son de Dios, provienen de Dios. Y esos dones los da Dios exclusivamente para que otros conozcan de Jesús y para edificarnos mutuamente. Hay dones en ti, y yo necesito de tus dones y tú necesitas de mis dones. Entonces necesitamos utilizar los dones. ¿Y saben qué? Y aquí nos damos cuenta de la idiosincrasia. El chileno es muy chupado para hacer los dones porque no se la cree. Fíjense que estaba en Argentina, este es muy loco, estaba en Argentina, fui a un culto. ¿Te acuerdas del culto de Mariano? Que nos invitaron a predicar, Lili. Un culto maravilloso, maravilloso. Y si ya lo he contado, ponga cara como que no sabe, ¿no? Porque capaz que ya lo conoce, ¿no? Y antes de que suba a predicar, Mariano me dice, oye, ya, pero no hablé en lengua, porque acá no hablamos en lengua. No te vayas a poner loco. Me dijo, no te vayas a poner loco. Así, aquí, yo estaba ahí, subiendo. Y me dice, ya, tranqui, está bien. ¿Ah? Y cuando subo, hermano, un fuego sentía cuando... no siempre lo siento cuando predico, pero sentía un fuego que estaba ardiendo dentro de mí y sentía que tenía que hablar cosas específicas en ese momento. Yo sabía que Dios estaba depositando dones en mí, pero igual como que se me chupaba como buen chileno. Me encima una iglesia de argentino, ¿no? Entonces, yo iba con mi caballito de batalla. Yo me presentaba, hola, soy Esteban, porque allá en el instituto te invitaban a predicar mucho. Si eras del instituto bíblico te iban a invitar mucho. Entonces yo iba con mi caballito de batalla. Yo decía, hola, soy Esteban, vengo con mi esposa y soy chileno, pero el Señor ya me perdonó por eso. Para caer bien, al tiro, si de una. A lo campeón. ¡Ah, che, este chileno simpático! Decía, ¡ah, Benito, para un mate! ¿No? Entonces mi caballito de batalla, ¿no? Con algo había que defenderse, ¿no? Y de repente Dios puso en mi corazón, no lo tenía en mente, hablar sobre cuando Elías se quemó. Elías se quemó y nosotros dijimos, una de las pruebas grandes que tuvimos de fe es cuando Elías estuvo en la UCI un fin de semana, porque se quemó y no sabíamos qué es lo que iba a pasar con él y tenía un añito y nosotros dijimos, Señor, y yo me acuerdo de esa oración, fue una de las oraciones más importantes de mi vida y duró probablemente 5 segundos, una de las oraciones más importantes de mi vida. Le dije, Dios, tú eres fiel hasta la muerte, tú aún en la muerte sigues siendo fiel. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y lo pude experimentar con mi hijo en la UCI, se lo dije antes de que saliera. Y de repente, bueno, el Señor empezó a bendecir a la iglesia. ¿Te acuerdas, Lili? Me bajé de predicar y viene una señora quemada completamente. Completamente. Y el Señor usó ese testimonio de Elías para bendecir a esa persona, para restaurar a esa persona. Y recuerdo muy bien que había un baterista chiquitito, como de 13 años, y Dios me dio una palabra específica para él, pero yo le decía, qué loco, ¿por qué me pides a mí darle una palabra específica para él?
Y estuve ahí con esa cuestión ahí todo el culto y decía, no, no, no se me hace, tiene 13 años, pero es argentino, señor. Y los argentinos se la saben todas, po. Y 13 años y te tutean, ¿no? Entonces, fui obediente y le dije, mira, es que tengo un propósito contigo, pero grande, grande, grande. Y le empecé a hablar de ciertas cosas y él empezó a llorar y empezó a contarme un poco de su historia. Entonces, iglesia, tú tienes dones que desarrollar, tú tienes dones. Si Dios está contigo, van a haber dones. Y es por eso que la gente va a correr a ti, porque tú tienes algo que hacer, algo para bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la mujer le dice, y aparte, como que la samaritana no quería soltar ahí, soltarse a los pies del Señor. Le decía, y aparte los judíos, le dice, como para que cachen, y los judíos, dicen, adoran en Jerusalén. Ay, Jerusalén, ay, Jerusalén, ¿no? Y nosotros los samaritanos acá adoramos en un monte nomás. Nada que templo, no tenemos ni templo, pero adoramos en un pozo, ¿no? Y Jesús viene con una palabra maestra, una obra de arte, y le dice, viene la hora, dice, viene la hora en que ya no va a importar si adoras en Jerusalén o adoras en este monte. Ya no importa, no importa si adoras allá, acá. A Dios le importa que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y yo no sé cuántos se ponen felices de saber que no es necesario un templo para adorar, para buscar a Dios, sino que una vez que tú te levantas, puedes encontrarte con Dios y Dios te puede oír y tú le puedes hablar y tú también puedes escucharlo. Fíjense que una de las cosas que he practicado con la oración es que necesitas callarte. Cállate a veces. Sí, porque a veces estamos tan desesperados por hablarle a Dios y tienes tantas cosas que pedirle y tantas cosas que decirle que necesitas esos silencios con Dios en la oración, en donde Dios empieza a juntar tus neuronas y empieza a hacer sinapsis. Y tú dices, esto es sinapsis, sí, pero es el Espíritu Santo también que te está dando una palabra maravillosa y te está diciendo, mira, llama a esta persona y te está diciendo, mira, este pecadito que tienes aquí, que está bien oscurito y no sabe nadie, hey, dámelo, dámelo. Y entonces Dios empieza a hablarte en la oración. Entonces tú dices, ¿cuánto oras tú? ¿Cuánto oro yo? No me importa un comino cuánto oras. ¿Sabes lo que me importa? Es que tú puedas sensibilizar tu oído al momento de orar. Entonces, yo me di cuenta que necesito generar espacios de silencio, ¿no? Selah. Fíjense que entre el medio de los salmos dice Selah en algunos salmos. Selah en chiquitito. Son espacios de silencio después de un cántico. ¿Saben por qué? Porque después que terminas de hablar, después que terminas de hacer todo lo tuyo, Dios comienza a hacer cosas. Dios empieza a hacer cosas. Cuando tú puedes, cuando tú haces lo que tienes que hacer, Dios comienza a hacer lo otro, Dios comienza a hacer lo nuevo. Me encantó algo que me dijo el Jafer cuando predicó acá. Dijo, cuando nosotros hacemos lo natural, Dios comienza a hacer lo sobrenatural. Y eso es maravilloso. Entonces, iglesia, no hay excusa para pasar tiempo con Dios, no hay excusa. Necesitamos esos tiempos de refresco, esas disciplinas espirituales, necesitamos integrarlas, ¿no? Entonces ya la samaritana le empezó a entregar palabras, Jesús le empezó a entregar palabras y ya no se podía resistir esta mujer. Y la mujer samaritana dice, pues ¿sabes qué? Maestro y profeta, probablemente porque eres un profeta, cuando venga el Mesías, Dios va a arreglar todas estas cosas. Y Jesús por primera vez en la historia dice literalmente yo soy el Mesías. A la única mujer, a la única persona que se le revela
como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador de la humanidad, fue una mujer que se divorció 5 veces. Fue la única. A los demás le dio salpicadas, indicios de quién era. Se lo dijo implícitamente, pero a esa mujer le dijo, ¿sabes qué? Estás hablando con el Mesías. Y habían 2 alternativas para la samaritana. Después de todo lo que había vivido, le profetizó acerca de su realidad, le dijo que iba a beber de una agua que era para vida eterna, y iba a decir, ¿este es un profeta nada más? ¿O este realmente es el Mesías? Entonces la mujer empezó a entender que quien estaba al frente de él no solamente era un judío, no solamente era un hombre, sino que era el Mesías, que era necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con ella. Un encuentro con ella. Y fíjense cómo termina esta historia, porque esta historia es digna de una película. Esta mujer, una vez que tiene ese encuentro con el Señor, llora y le dice, tú eres el Mesías, qué bueno que estás acá. Dice, esta noticia tengo que darla a conocer a mi pueblo. Esto tienen que saberlo los samaritanos. Y la mujer dice la palabra que corre a contarle a los demás. Muchos samaritanos, dice, entre el versículo 39 y 42, no sé si lo podemos leer, en el 39, dice algo maravilloso. Fíjense, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Dale la por el 40. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Fíjense algo, iglesia. Por una mujer que nadie daba un peso, todo un pueblo conoció al Señor. Por una mujer que nadie daba un peso, todo un pueblo conoció al Señor. Y quiero confesarte algo, y tal vez esto no va a generar muchos likes, pero cuando Jesús te llama y sale a tu encuentro, muchas veces causará dolor. Cuando Jesús sale a tu encuentro, muchas veces esto genera dolor. Fíjense que fue un momento muy álgido para la samaritana. Chocante que un hombre se te acerque. Tantas cosas, ¿no? ¿Y sabes por qué causa dolor los encuentros con el Señor? Porque confronta tu realidad, porque confronta tu pasado, porque Dios conoce tu realidad y tú sabes quién eres. Pero ese dolor nunca será mayor al glorioso fruto que producirá en ti y a través de ti. ¿Puede venir, Sevita, por favor? Y Pau, ya estoy, con esto termino. Entonces muchas veces queremos hacerle quite a tener a Jesús en nuestras vidas. Le hacemos el quite. No, es que eso significa ir todos los domingos a la iglesia. No, no me la veo. No me la veo. Eso significa, bueno, los sábados, ¿verdad? Que somos sabatistas. Se me había olvidado. Eh, Eso significa ir todos los sábados a la iglesia, ¿no? Eso es lo más fome que hay si tú crees que ser cristiano y tener una relación con el Señor significa simplemente ir a la iglesia y congregarte. Las aventuras más locas que he vivido con el Señor han sido fuera de esto. Cuando el Señor me llama a obedecerle, yo lo hago, a pesar de que se me hace. Entonces muchas veces el encuentro con el Señor te causará en una primera instancia dolor, eh, cuestionamiento, incertidumbre, porque va a confrontar tu realidad. Pero nunca será mayor al glorioso fruto que Dios va a producir en tu vida.
Fíjense, Dios te saca de la humillación para que vivas tiempos de honor. Alguien tiene que escuchar esto. Dios te va a sacar de todo lo que tú estás pasando para que vivas tiempos de honor, porque Dios te va a dignificar. Dios sabe cuánto has fallado, Dios sabe cuánto te has equivocado, Dios sabe las embarradas que tú te has cometido y estás cometiendo. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. A Jesús le es necesario pasar por tu casa. A Jesús le es necesario pasar por tu Samaria. Y Dios te va a sacar, alguien tiene que tomar esta palabra, y Dios te va a sacar de este lugar de humillación, o tal vez de frustración, o tal vez de cansancio, o tal vez de infelicidad, para que vivas tiempos de felicidad, tiempos de victoria, tiempos de honor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiero decirte que sí se puede. En lo que estás luchando tú hoy, sí se puede salir. Sí se puede. No te preocupes por lo que has perdido. ¿Sabes? Dios sabe que tú has perdido, pero se acerca el momento de la recompensa. Se acerca el tiempo de ver en todo lo que tú has sembrado. Vienen tiempos de cosecha, iglesia. Lo que se escapó entre tus dedos, lo que se escapó entre tus dedos, Dios llenará tus manos. Yo no sé cuántos pueden hacer simbólicamente así, pero lo que se escapó en tus dedos, lo que se escapó por tus dedos, Dios va a empezar a llenar tus manos. Dios va a empezar a bendecirte. Dios va a empezar a hablar a tu vida. Dios va a empezar a hablar a tu corazón. Dios va a empezar a transformarte. No te asustes. Va a generar un poco de dolor, pero no se compara con la gloria venidera que va a venir. Y Dios va a ir a empezar a transformarte tu corazón y Dios va a empezar a llenar tus vasijas, esas vasijas rotas. Y Dios va a empezar a llenar tus manos. Pero espera ahí, espera un tantito, porque eso no es lo último. Porque Dios te va a hacer de ir desde el pozo a Samaria para que cuentes lo que Dios está haciendo contigo. Porque esas manos llenas no son para que tú te las guardes. Esas manos llenas van a ser para bendecir. Esas manos llenas van a ser para sanar a otro. Pero ¿cómo yo voy a sanar a otro? Sí, pero espérate, Dios va a sanar tu vida. Porque cuando tú eres sanado, comienzas a sanar a otro. Nadie sana en personas que están heridas. Las personas heridas no pueden sanar a otro. Pero Dios va a empezar a sanar poco a poco tu corazón. ¿Sabes para qué? No para que te las guardes en un bolsillo, no para que sea un lindo recuerdo. Dios va a empezar a sanar tu vida. Dios va a empezar a llenar tus manos para bendecir a otros, para ir corriendo a Samaria y decir, mira lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Recuerdo un, recuerdo un tema que me tocó dar en un campamento de Argentina. El tema se llamaba Pornografía, Jesús y otras cosas locas. Y le abrí mi corazón y le mostré mis cicatrices. Y les dice, lo primero que les dije, gente, de la pornografía sí se puede salir. Acá hay un ejemplo. Les dije, y cabritos, pibitos, como le dicen, pibitos, ¿no? Y me miraban con una ojo y ¿dónde la viste? Sí, se puede salir. Entonces yo te lo digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si se puede salir, si se puede salir. Yo no sé cuántos se sintieron identificados con este mensaje, pero quiero orar por ellos, quiero orar por esas personas. No es necesario que venga adelante, somos modernos, pero si quiere levantar su mano,
si quiere pararse, si quiere venir para acá, venga, el Señor te va a bendecir igual. Gracias, Señor. Hay gente aquí que Dios le va a llenar sus manos. Hay gente que Dios va a llenar sus manos y se va a dar cuenta que la palabra es real. Y gente que nunca te conoció correrá a ti por causa de Jehová tu Dios. Amigo, Dios va a llenar tus manos de tal forma que vas a bendecir a mucha gente junto a tu esposa. Hay un llamado pastoral de hace tiempo y que Dios está desarrollando. No sé de qué forma la va a hacer, no sé si va a abrir una iglesia, no sé si lo va a hacer así como lo está haciendo conmigo. Pero hay tanta bendición en tus manos, tanta, que Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a empezar a llegar gente a tu vida, a la vida de Estrella, porque ustedes van a tener las manos tan llenas, que van a poder entregarle algo que va a transformar su vida. Cuando usted tenga miedo de ocupar sus dones, después que bendiga a una persona, pregúntele, ¿te hizo sentido lo que dije? ¿Ustedes creen que la primera persona que sanó a alguien solamente por una oración, cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo vas a saber que tienes don de sanidad? ¿Cómo vas a saber que tienes don de ciencia si no lo usas? ¿Cómo vas a saber que tienes un corazón evangelista si no lo usas? Cuando bendigas a alguien, pregúntale, ¿te hizo sentido lo que dije? Me hizo sentido, me partió en dos, hermano. Necesitas desarrollar los dones, iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas, Señor, este grupito, papá, a Iglesia Hogar. Señor, vas a llenar vasos, vas a llenar vasos, vas a llenar vasos. Sé que llevas 20, 30 años de cristiano en la iglesia y nunca has sido lleno, pero vienen